¿Te ha pasado que llegas a un entrenamiento con niños y realmente no sabes por dónde iniciar? Hoy te enseño cómo planifico mis sesiones paso a paso. Muchas veces creemos que planificar es eso, que lo que tenemos en mente hay que plasmarlo en una hoja o en un PDF y sin problemas todo lo que plasme va a salir en cancha y muchas veces no es así. Planificar también es entender que el jugador necesita estructura para que su cerebro pueda aprender, que también necesita estar motivado y con muchísimas ganas de hacer los ejercicios. Y muchas veces esa motivación no parte solamente de ellos, sino nosotros la impulsamos en cada uno de los juegos que vamos planteando. Cuando improvisamos demasiado y dejamos de organizar las cosas, el aprendizaje de ellos se va a perder. En fútbol base el objetivo no es que siempre ganen, es que siempre estemos formando día con día con día. Y para formar necesitas una hoja de ruta por la cual el jugador vaya pasando calle tras calle, tras calle, tras calle, como si fueran objetivos. Y por malas planificaciones muchas veces en el entrenamiento estamos más estresados que disfrutándolo. Me ha pasado. Y conforme he ido avanzando he aprendido a que la planificación es lo esencial y el entrenamiento es pura diversión. Claro, siempre cuidando los objetivos, siempre cuidando ese momento de aprendizaje o esa ventana que ellos tienen disponibles en ese momento para que puedan aprender más cosas. Mi estructura base tiene 3 pilares: el momento en el cual se encuentra el jugador o el equipo, también el objetivo que necesitamos para ese momento específico y por último la estructura que se va a utilizar en el entrenamiento. Ese momento en el que el jugador se encuentra o el equipo no es solamente los resultados que en ese momento está dando. El momento del jugador me refiero más a en qué etapa de su vida está deportivamente hablando, ya que dependiendo de la edad que tiene sabré los contenidos que hay que enseñarle al jugador. Para eso hay que tomar en cuenta diferentes ramas de la ciencia, tanto para conocer bien su fisiología, tanto para conocer su cerebro y lo que realmente puede aprender el jugador en ese momento. Ya que si nos dedicamos a enseñarle algunas cosas que en ese momento no puede aprender, pues estaremos echando el tiempo a perder. Hay que tener en cuenta que los niños no son jugadores profesionales en chiquito. Y que así como nosotros en la primaria, en la secundaria, fuimos aprendiendo cosas grado tras grado, ellos también lo tienen que hacer refiriéndome al tema fútbol. Nosotros en la primaria no comenzamos viendo cosas de física o algo parecido, sino que estuvimos viendo lo básico del español, lo básico de las matemáticas, lo básico de las ciencias naturales y así fuimos avanzando. Con los niños es igual. Año tras año tienen que ir aprendiendo cosas que le vayan complementando lo que anteriormente vinieron viendo. Y bien, así conociendo el momento en el cual se encuentra el jugador en esa vida deportiva que va formando, pasamos al segundo, que es el objetivo. Y el objetivo no hay que tomarlo tan a la ligera porque realmente importa bastante. Del objetivo es en donde sacamos esos contenidos específicos que nosotros le vamos a enseñar al niño a través de juegos. ¿Y por qué menciono la palabra juegos si ya tienen 8 o 9 años? Cuando me refiero a juegos me refiero al método de juego, en donde el niño realmente descubra las cosas por él mismo. No sé si lo recuerden, pero cuando jugábamos nosotros en la calle a las escondidas o algo así, las reglas que nos daban eran muy básicas y nosotros de ahí íbamos aprendiendo cómo hacerlo. Y por ende, aunque tengamos ya 30, 35 años, 25 años, no se nos han olvidado esas reglas porque las aprendimos a base de nuestra diversión. Y si provocamos esa diversión en los entrenamientos, el jugador sin problemas lo va a poder recordar toda la vida. Entonces, ya tenemos un jugador, ya sabemos qué contenidos debe de aprender y de esos contenidos que debe de aprender, ahora sí, realizamos el objetivo. Dicho objetivo va a algo como de que el día de hoy vamos a buscar que el jugador aprenda el pase o la relación con su compañero para que de ahí se pueda desmarcar lo que gustemos. De ahí bajamos todo eso al entrenamiento, pero con una buena estructura, que es el pilar 3. Dicha estructura tiene que tener un sustento, ya que no podemos hacer las cosas nada más porque sí. No hay que olvidarnos que a diferencia de otros trabajos, nosotros no estamos trabajando con alguna máquina, algo que tenga que repetirse similar todos los productos que hagamos, sino que estamos trabajando con personas. Y al trabajar con personas tiene que ser tomado de forma muy cuidadosa. Y para esa estructura siempre nos basaremos del objetivo. ¿Y cómo estructuro una sesión de entrenamiento? Bueno, comencemos. Diferentes corrientes de cómo debemos de entrenar a una persona o a un equipo nos han inculcado muchísimo la estructura básica. Parte inicial, que ahí hacemos el calentamiento. Parte medular o principal, que ahí es en donde metemos los contenidos que queremos trabajar.
y una vuelta a la calma. Hoy se los planteo un poquito diferente, pero a fin de cuentas lleva algo de la mano. Al ser niños, esa parte inicial a mí me gusta mucho plantearla con el objetivo o con el concepto que voy a ver el día de hoy, pero siempre basado en un juego. Digamos que si el objetivo como tal iba a hacer que el jugador aprendiera a lanzar, muy probablemente en ese momento, en ese calentamiento, realice algo que tengan que lanzar y no necesariamente con los pies, puede ser con las manos sin problemas. Como que, por ejemplo, un la traes donde yo lance una pelota y al jugador que toque es el que la trae y así no estamos jugando todos en un solo espacio. En esa parte medular a mí me gusta dividirlo en dos partes. Una en la cual se vea el concepto que voy a trabajar de manera muy técnica, en donde yo voy a aprovechar el tiempo para decirle al niño cómo se tiene que posicionar, cómo debe lanzar la pelota o cómo debe controlar ese balón y todo siempre partiendo para que él lo pueda comprender. Ojo, pero ahí me refiero a toda la parte individual del jugador. Después, en la tercera parte, busco que ese objetivo o ese concepto que se planteó en el juego 2 y 1 se vea en el juego 3, pero ya en una situación simuladora preferencial. Vaya, para no meternos en tantos términos, no es más que ese concepto que se vio se haga en una situación real de partido. Por ejemplo, si yo vi el desborde en el segundo y en el primero, ahí intento hacer probablemente enfrentamientos o probablemente un juego reducido en el cual siempre termine en un desborde o en un enfrentamiento. Para por último, en la cuarta parte de la sesión, ahí me enfoco muchísimo en un partido. Ojo, pero en ese partido no es una reta. Ese partido se busca que los conceptos que se vieron anteriormente se pongan en práctica. Ya que a fin de cuentas el niño termina siendo un niño que quiere jugar. Y neta, qué aburrido ir a un entrenamiento y no tener un partido. En ese partido nosotros nos podemos inclusive hacer un lado, que ellos sean los que jueguen y nosotros estar viendo y logrando comprender si sí entendieron ellos el concepto o necesitamos hacerlo otro día de manera diferente. Ey, pero no estés gritando el concepto. Deja que ellos lo hagan. Ahora te voy a mostrar desde mi tableta en una app que utilizo para los entrenamientos o para ese diseño de tareas que se llama VCoach. Esto termina siendo la interfase de la app VCoach y de aquí paso a entrenamiento y pongo crear una tarea nueva y digamos que en esta tarea vamos a utilizar a 1, 2, 3, 4, 5 jugadores, sí, solamente 5. Y vamos a utilizar otros 5 negros, 2, 4, 5. Y por último vamos a agregar unos comodines que sean de color morado. Y vamos a poner en principio 2 solamente. Ok, vamos a poner que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ponerlo así en toda la cancha completa. Bueno, vamos a poner cualquier nombre, voy a poner progresión en el juego y bueno, lo demás ya lo pueden ir rellenando ustedes cuando lo utilicen sin problemas. Ok, guardamos y déjenme quitar la visualización de los dorsales y los nombres también para quedarnos solamente con eso. Ok, vamos a plantear esto del espacio puede variar dependiendo de sus necesidades, dependiendo de su equipo, dependiendo de lo que busque. Pero bueno, vamos a plantear la tarea de esta forma. Vamos a poner un cono aquí, vamos a poner otro cono acá, vamos a poner otro cono acá, vamos a usar un cono, ok y ok, perfecto. Vamos a hacer unos trazos para dividir un poquito las zonas. Ok. Y ok, perfecto. Ok, en esta actividad que estoy planteando ahorita, que tenemos un 5 contra 5 con 2 comodines. Estos comodines ahorita vemos si los usamos en profundidad, digo en anchura, o los usamos en profundidad. Pero por lo pronto vamos a comenzar aquí en medio. Ok. A mí me gustaría iniciar esta tarea para que ellos comprendieran el concepto de la conducción, o que cuando tengan el balón siempre sea con la intención de avanzar y no sea quedarse con el balón ahí. Para lo cual buscaré que el equipo negro que defienda los tres conos que están del lado izquierdo y el equipo amarillo defienda sus 3 conos que están del lado derecho.
por ende tienen que tirar los conos del equipo contrario. En esta actividad como tal, el jugador que tiene balón, si le dan la ventaja, él podría avanzar con balón conduciendo para ingresar a la siguiente zona y ya generar un 2 contra 1. Supongamos que este comodín puede moverse con toda la libertad que quiere en la banda y puede estar de una vez acá sin problemas. Y entonces en ese 2 contra 1 buscaremos esa atracción del jugador para que el jugador se desmarque y poder jugar y él pueda sin problemas cada vez que tengan el balón y avanzar. ¿Para qué? Para generar esta situación, este 3 contra 2, supongamos que uno se queda de apoyo atrás sin problemas y se genera aquí un 4 contra 2, este ahorita no lo estoy tomando tanto en cuenta, pero terminaría siendo un 3 contra 2 y sin problemas cada uno tiene un cono por el cual tirar. ¿Qué ocurre? Que en este juego, al hacerlo tan práctico, a mí me gusta comenzarlo con un balonmano para que ellos lo comprendan, y la forma de quitar la pelota no es tanto interceptar, sino es tocar al jugador que tiene la pelota, para que ellos sean conscientes cuándo pueden avanzar y cuándo no pueden avanzar. De ahí en fuera las reglas son infinitas. Este tipo de juegos lo que me encanta es que las reglas pueden variar, cada uno dependiendo de su creatividad puede poner las reglas que gusten. A mí en lo particular también me gusta por un tema de variabilidad, me gusta que cuando ellos conduzcan el rival lo pueda empujar al que tiene la pelota para generar un poquito más de inestabilidad y más que nada también ellos estén preparados para los impactos que regularmente ocurren en los partidos. Pero bueno, básicamente esta es una actividad en la cual cuando llegan a la última zona, inclusive este es el que puede entrar, cualquiera puede entrar, pero nunca pueden entrar a defender atrás en una zona anterior. Solamente pueden defender su zona, solo pueden defender su zona. Y bueno, les mencionaba eso del balón mano. A mí me gusta que sea un balón mano de unos 2-3 minutos y de eso pasar directamente a jugar con los pies, a jugar con los pies y a jugar con los pies. Y de ahí partimos ya lo que buscamos, que es el concepto real como tal, o intento corregir esa técnica individual del jugador de cómo debe conducir, o en qué momento sí tiene que conducir, en qué momento no. Y para la tercera actividad, yo quitaría los conos y este lo pondría de portero y este lo pondría también de portero. Entonces desde la salida de balón ya sería un 3 contra 2 como tal y buscamos siempre progresar a la siguiente zona con el fin, o con balón controlado, con el fin de siempre generar superioridades numéricas. A mí me gusta mucho eso, generar superioridades numéricas y evitar más los pelotazos o los trazos largos, que ojo, si este llegó hasta acá, el portero recibe la pelota sin problemas, al jugador desmarcado puede llegar la pelota, es una oportunidad que nosotros debemos de aprovechar siempre. Pero bueno, a fin de cuentas busco ya eso en la tercera parte, que se vea el concepto ya más real, para qué te sirve esa conducción, no tanto para tirar conos, sino para meter gol gracias a esas superioridades que se te van formando. Y por último, en la última parte, digamos que ellos ya podrían estar libres en las zonas y podría estimular el tema de las zonas también con un tema de puntos. De que en esta zona el punto valga... Espérenme, que en esta zona el punto valga 1 nada más o el gol valga 1 nada más y en esta zona igualmente valga 1. Pero en esta zona central probablemente que el punto valga 3 si yo quiero que mis jugadores lancen desde lejos. Entonces por ende los jugadores estarán protegiendo más la zona que tiene más valor. Pero bueno, es una actividad que la fui progresando de una en una hasta darle una estructura real de juego. Y básicamente ese podría ser un día mío de entrenamiento. Si se fijan, no hubo conos en donde el jugador hiciera zigzag para poder, no sé, meter un gol, sino siempre estimulando su cerebro, que es lo más valioso y lo más importante en esto. Y como consejo, tú planifica con toda la intención y también debes de ser adaptable, ya que si un jugador no viene, sin problemas modificas y a lo mejor de tener 2 comodines pasas a tener 1 o agregas 1 en defensa o 1 en medio o como vayas viendo. Lo importante es observar, ajustar y sin problemas aprender también. El fútbol base muchas veces caemos en eso, en ese ensayo-error y pues no está mal. Y si este video te ayudó, compártelo con otro papá o con otro coach que realmente quiera formar de forma diferente a sus jugadores. Suscríbete aquí a Cerebro Futbolero, ya que semana tras semana estaré subiendo contenido referente a la formación y a la educación del talento.
Más que fútbol, intentamos construir futuro.